Alerta en C5N. Lo anticipó por carta y es muy probable que pida declarar la próxima semana Leandro Yamil Acosta. Si no es la próxima semana, cuando lo disponga la justicia. Hay intención de que declare el sospechoso del parricidio de Pilar. Vamos a buscar imágenes seguramente de lo que fue ese caso con las bolsas secuestradas por el personal policial. Lo dijo por carta, ahora lo tiene que decir ante la justicia. Contó un montón de situaciones ante su propia abogada, pero ¿se va a jugar una carta Leandro Yamil Acosta declarando ante la fiscalía? Él lo dijo en esta carta. En esta carta. Que tenemos en nuestras manos. Una carta muy imprecisa. Sí. Decíamos ayer también, con la carta en las manos, que podían pasar dos cosas bien concretas, Mauro. Sí. La primera de ellas, que efectivamente Acosta estuviera loco, porque la carta no tiene mayor sentido, está muy desordenada, está escrita en dos tipos de letras, repite conceptos de forma sistemática, no respeta los renglones. Decíamos, ¿está completamente loco, como dice su abogada, la doctora Chiribí, o se hace? Pero, como todo tiene un pero, a pesar de esto que vos planteás, no me resulta indiferente que marque 3 o 4 cosas en la carta que son parte de lo que puede ser hasta una estrategia. Yo digo, ¿estás tan loco pero te acordás de decirle a tu mujer Karen no mientas en relación al doble crimen? ¿Estás tan loco pero en la carta te encargás de decir, por lo menos en la cárcel no me tratan como discapacitado de mierda ni me violan como me pasaba antes? ¿Va una cosa de la mano de la otra? ¿Puede ser una persona inimputable pero al mismo tiempo reconocer en su mente lo que son sus pretextos para haber matado? Sí, después dice que la mamá habla con él, algo que también... Hay mezcla acá, sí. Hay mezcla. Bueno, de hecho no tiene un orden. Conceptualmente la carta no tiene un orden, no tiene un principio, no tiene un nudo, no tiene un fin. Son conceptos desordenados transcriptos en un papel. Déjame contar una breve o hacer una breve introducción para lo que vamos a desarrollar ahora. Leandro Yamil Acosta quedó como único preso por el doble crimen. Y ojo con lo que vamos a poner ahora en el videógrafo. Este caso puede terminar sin condenados. Lo venimos anticipando. Si la justicia, como hizo hasta ahora, entiende que Karen Klein es víctima de esta situación, víctima de violencia de género, estuvo amenazada y no tuvo ningún rol criminal en esta historia y al mismo tiempo declaran inimputable a Leandro Yamil Acosta, señores, este doble crimen brutal se queda sin condenar. Leandro Yamil Acosta escribió esta carta. Nosotros no somos psiquiatras, pero sí en este programa podemos analizar la letra, podemos analizar los conceptos y podemos llegar a una conclusión periodística. Con Mariano Milló, buenas tardes, ¿cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Pues estamos muy intrigados sobre el aporte técnico que vos puedas hacer. Leíste y analizaste esta carta. Muy al principio, ya vamos a ir renglón por renglón. ¿Te da la sensación que es una persona insana o es una persona que está simulando insanía? Bien, habría que ver, primero diría que creo que es insana, pero habría que determinar de manera técnica a qué llamamos insano. Yo creo que es una persona con cierto dominio de sus acciones, de su voluntad, pero seguramente peritajes más profundos, tanto psicológicos como psiquiátricos, van a determinar cuánto de sanidad tiene esta persona, de la cual a nosotros nos llega esta carta. A ver, vamos con la carta. ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Bueno, la carta, cuando uno la estudia, ayer por suerte, bueno, pude trabajarla con otros grafólogos y con algunos psiquiatras, lo que llama la mesa chica. Lo que se ve es una gran impulsividad, una gran emotividad suelta. Por ejemplo. Arranca diciendo, como se puede leer, a todo periodismo pido que digan. De pequeños detalles. La A en modo de triángulo. El triángulo siempre en todo grafismo, sean los dibujos técnicos o psicotécnicos, nos habla de fuerza de voluntad, de tenacidad, pero también nos habla de agresividad. Ajá. Entonces, y esa A se repite a lo largo de la carta. Exactamente. Después, más abajo, varias veces, después lo podemos ver, se va a repetir esta A y estos triángulos. Lo siguiente es la T, de todo. La T nos habla de la fuerza de voluntad de la persona
y la barra horizontal de cómo realiza esa acción el sujeto que escribe. En este caso es ascendente, lo cual habla de cierta polémica, el debate, la rebeldía, y también, si se puede notar, termina con un pequeño, lo que se llama arpón o angulito, este trazo de la T, que también nos confirma, por un lado, la agresividad y por otro, que sus acciones tiende a llevarlas a cabo. Vamos a hacer lo siguiente, son las 3 de la tarde, vamos a actualizar la información en títulos y seguimos decodificando esto que tenemos de esta persona para saber de quién realmente estamos hablando. ¿Te parece? Me parece. Títulos de las 3. El antimacrismo es muy fuerte, lo subrayó Daniel Scioli, el candidato a presidente por el Frente para la Victoria. Aseguró que recibirá el apoyo de otras fuerzas de cara al balotaje. El candidato de Massa en Entre Ríos apoyará a Scioli. Se trata de Adrián Fuertes, el ex postulante a gobernador de esa provincia por el Frente Renovador. Convocó a electores a votar por el Frente para la Victoria en el balotaje. El consumo de alimentos creció 2.1%, fue en septiembre en comparación con igual mes del año pasado. Las ventas se incrementaron tanto en hipermercados como en almacenes y autoservicios. También subió el consumo de bebidas. Estados Unidos refuerza la lucha contra el Estado Islámico, lo anunció el secretario de Defensa norteamericano Ashton Carter. El funcionario remarcó que aumentarán los ataques aéreos y terrestres contra los yihadistas en Irak y en Siria. Esto no terminó, esto recién empieza. El capitán de los Pumas, Agustín Crivi, arengó a sus compañeros de cara al duelo por el tercer puesto del Mundial de Rugby. El partido contra Sudáfrica se va a jugar el próximo viernes. Más información en minuto1.com. Es la carta de Leandro Yamil Acosta que aparentemente escribió para que le llegue, por un lado, al periodismo y desde el periodismo que le llegue a quien es su hermanastra y su expareja, a Karen. Estábamos en la T. Decías que algo que te llamaba la atención es como un pequeño doblez que hace la T arriba, en el trazo horizontal. Exacto, veníamos de describir el triángulo que nos habla de fuerza de voluntad, pero también de agresividad, de dureza, aspereza, que también coincide ese correlato psicológico con la letra T, con trazo ascendente, donde habla de rebeldía, polémica, de discusión, y un pequeño angulito que se llama arpón final, como un doblez, como bien lo describías, Melina, que también nos habla de tenacidad y de agresividad. Lo siguiente que podemos ver es la desigualdad en la zona media, por ejemplo, en esta palabra que estamos viendo, periodismo, cómo hay una fuerte desigualdad en la altura de la letra, que nos habla de mucha emotividad. Pero también podemos agregar algo, esta M, donde está más subida, que se repite en el resto del escrito, el segundo trazo vertical, nos habla que tiende a imponerse al otro, tiende a imponerse también a la realidad, o sea, no escuchar un poco cómo viene la realidad, que va a ser a lo largo de la carta, Melina, una de las constantes que tiene este perfil de esta persona. Luego comienza a decir, me llamo Leandro, no estoy loco. Perdón. Sí. La manera en la que escribe Leandro, las primeras 3 letras en imprenta y las últimas en cursiva, ¿eso dice algo de su personalidad, de cómo él se describe? Porque es justo su nombre. Creo que habría que ver, para poder tener precisión, Sí, otros siempre escribe escritos, así. por un lado. Lo otro que yo creo que Lea debe ser un poco la abreviatura de su nombre, que él debe haber firmado más una vez Lea, y por eso como que está acostumbrado a poner Lea y luego sigue en cursiva. Sí. En grafología, alternar imprenta con cursiva no es malo, más bien te diría que es positivo. Pero en este caso creo que es algo de
costumbre, de automatismo quizás al poner su nombre. Ok. Pero lo interesante de este no grande, que es de los primeros 6 renglones, lo más llamativo, es que él trata de decir que no está loco, ¿sí? Y luego va a referir que él está siendo medicado. ¿Por qué motivo? No sabemos. En psicología se dice, y decía Freud, lo primero que uno niega es lo que le está ocurriendo. Solamente hay algo en él que quizás, de nuevo, no sabemos hasta dónde por estrategia o no, pero yo le veo bastante soltura al escrito, dentro de lo desorganizado que es y desordenado, con una cierta lógica interna de alguien que no está equilibrado. Ahora, Mariano, ¿por qué Sí. mezcla imprenta con cursiva? Hoy en día es una de las cosas más comunes en la escritura, Guillermo. Y decía, es positivo alternar en la cursiva letras de imprenta. ¿Por qué? Porque habla de originalidad, de creatividad, de poder tener como cintura ante las situaciones que se te presentan. Ahora, Plasticidad. excelente, plasticidad, flexibilidad ante los hechos. El tema es Adaptación, poder adaptarse. también vamos a ponerlo. El tema es que la imprenta hoy en día, que yo trabajo dando, por ejemplo, charlas abiertas en colegios, cuesta mucho hacer que el chico escriba en cursiva legible. Entonces, ya mucho más en los colegios estatales, no se insiste en una buena cursiva legible. Los chicos se tiran a la imprenta y todos, quizás por fiaca, nos tiramos a la imprenta. Entonces, en este caso, está bien lo que nota tanto Melina como vos, Guillermo. Vamos a ver que en el escrito hay partes en imprenta y hay, luego de este primer párrafo, un cambio notorio en el modo de expresarse, que se va a expresar mucho más desorganizado, mucho más con conflictos internos, mucho más desanimado y también que son todas mayúsculas y escritura mucho más grande, que es un modo de gritar aquello que él está sintiendo o está viviendo internamente. Ahora, ¿no es demasiado evidente? ¿No Mirá. se vuelve demasiado evidente? ¿No es tan perceptible que a uno pudiera hacerle dudar que lo está haciendo a propósito, por ejemplo? Comparto con vos. En principio, para dictaminar, seguramente acá el abogado penalista sabrá más, pero para dictaminar conviene que haya un equipo de peritos, o sea, especialistas, tanto en psicología como en psiquiatría. No es la grafología la que tiene que dar su palabra y mucho más un veredicto final. Ahora, mi experiencia de haber analizado no menos de 300, 400 casos, temas psiquiátricos, temas de asesinatos, inconvenientes fuertes, yo le veo una coherencia interna. Yo le veo, o sea, hasta dónde es libre, digamos, consciente o dueño de su raciocinio, de sus acciones, lo dirán los peritos. Yo lo que veo acá es que hay una cierta coherencia. A mí me gustaría ir también, obviamente vos estás analizando los trazos y demás, por ejemplo, a esta parte. No sé si de Sí, acá sí, querés cómo no. mencionar algo. Discapacitado, que ni siquiera dice discapacitado, dice discapacitado. Perfecto. O sea, hay una parte como si condensase dos palabras para mí. De mierda, y dice cómo me trataban, y esa N como que refuerza el trazo como contenido, no sé, me da la sensación como quedó ahí y después deja abandonado el trazo. Excelente. Vamos a decir que hay una especie de o una presentación en el primer párrafo donde él enfoca, digamos, el pensamiento. Pero a partir que dice, me dan remedios que son pastillas y nadie me dice, no cabe duda que hay algo premeditado. Este es el corte justo, donde está marcando muy bien la producción. A partir de ahí comienza otra carta. ¿Hasta dónde está preparado o prepensado? No lo puedo asegurar. Pero se nota espontaneidad o se nota una coherencia en el modo de escribirlo y en lo que va diciendo. Lo que dice es, nadie me dice discapacitado, vamos a decir textual, de mierda, cómo me trataban en mi casa. Entonces, a partir de acá también el nadie me dice comienza a caer fuertemente ciertas partes, como este final de trataban. Pero, ya que está marcando acá la producción, voy a pedir si pueden enfocar un poco más de cerca la T de trataban. ¿Sí?
Es una T muy especial que se llama en grafología T en antena. ¿Sí? Esta T que está acá. ¿Qué es lo propio? Ahí se ve perfecto, muchas gracias. La T sube y luego hace una vueltita y hace el trazo horizontal. Lo cual habla de nuevo, en el triángulo, arriba como vimos en la A, de agresividad. Pero ¿quiénes suelen tener esta letra? Suele ser entre personas jóvenes, adolescentes, que fueron maltratadas. Esto está en los libros, por ejemplo, Augusto Belz lo dice, que es un gran grafólogo catalán, español. También lo remarcan autores argentinos como Grillo, Boloque y Greco, que tienen un compendio de grafología. Esta T en antena suele darse chicos, en adolescentes, que fueron muy maltratados, que tienen baja autoestima y que su autoimagen, o sea, la mirada reflexiva que tienen de sí, suele ser bastante cambiante y bastante desdibujada. Va de la mano con lo que viene denunciando su abogada, ¿no? Digo, esto que vos contás va de la mano con lo que cuenta la abogada, que no podemos saber Eso hasta sí dónde es llama la cierto. atención porque hay algunas frases casi textuales de la abogada en la carta, más allá de que pueda corroborarse, según la visión del propio Mariano, que hay cierta espontaneidad en el escrito. No, y que lo que Mariano analiza, digo, va de la mano del perfil que nos pinta Mónica Chiribín de Acosta. Calco. Digo, a eso Lo me que refiero. ella dice se ve en esa directo, carta, sí. claro. Claro, y justo en un verbo, en una palabra, que hace alusión precisamente a esos males que nos cuenta Mónica en este living que él venía padeciendo. No de ese padrastro a quien llama el monstruo, sino de todos los padrastros que formaron parte de su infancia. Y aquí es lo que yo te preguntaba, digamos, más allá de antena, este trazo final, ese abandono o ese refuerzo sobre la N. Excelente. Todo lo que es descendente, siempre no cabe duda que es desánimo, bajón, energía negativa. Que lo refuerce habla de angustia, todo lo que son como manchones de tinta, empastamientos, como el final de la N. Que lo remarca. Exactamente. Y también, ya que estamos hilando fino, que es como hay que hilar, acá dice trataban la B baja del renglón de un modo innecesario, formándose lo que se llama una jamba, una pierna en escritura, que es un gesto fálico, un gesto netamente sexual, que lo he visto en personas, en chicos abusados. Y lo otro que hay que remarcar es que la psiquis se forma entre el primer año y los 5 o 6 años, ante todo. No es que el resto no sirva. Ayer, como les decía, en una mesa chica donde estudiamos la escritura, con otros grafólogos y con psiquiatras, recordamos cómo esos primeros años cimentan ya un modo de vincularse con el resto del mundo, con el mundo exterior. Y esta desorganización de la carta, este desmoronamiento y falta de coherencia en los modos de escribir dentro de la carta, dan perfecto con perfiles de gran autoexigencia interna, pero con conflictos de no saber qué deseo, cómo hacerlo, y con fuerte también conflicto con el mundo exterior. Acá le quiere preguntar al doctor Carribero. Mariano, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es posible a través de la grafología establecer que la carta haya podido ser escrita en diferentes días y con diferentes estados de ánimo? ¿Que no haya sido escrita todo el mismo día? Está bien lo que preguntás. Propiamente los que se especializan en esto, aunque es difícil determinarlo, son los peritos calígrafos, que dicen... No, por eso digo, de acuerdo a la grafología, no al óxido de la tinta, sino a la grafología y con diferentes estados de ánimo. Excelente. ¿Esa carta establece un estado de ánimo uniforme o puede ser contrastado con otros días en que la persona se siente más eufórica, más depresiva, menos anímica o etcétera? Está muy bien. Esta carta coincide con que haya podido ser escrita, se me dice a mí, de un tirón. Sí, correcto. Porque ya desde el comienzo, esas discordancias, ese descuido, esa falta de manejo del orden, del manejo de los espacios, y esos ángulos y temblores nos hablan de alguien que tiene abruptos cambios de humor, abruptos cambios anímicos. O sea, coincide que él, escribiendo, de pronto se le salga la cadena y empiece como a reflotar todo lo que tiene atrás. Sin que sea psiquiatra y sin comprometerte con la pregunta, de alguien que pasa de un estado de ánimo a otro,
de una manera absolutamente anormal, digamos, de alguien que podría llegar a tener algún tipo de desequilibrio psiquiátrico serio. Sí, yo diría, hay muchas personas que sin tener comprometido el psiquismo seriamente, tienen este tipo de escrituras o estos raptos anímicos. Pero si a mí me llega esta carta, yo diría, vale la pena hacer un peritaje psiquiátrico porque hay desde la grafología múltiples indicios. Bueno, de hecho, Mariano, de hecho está en la unidad penal de Melchor Romero donde lo están sometiendo a estudios psiquiátricos y psicológicos. Yo lo que te quería preguntar es si lo que evidenciamos como falta de instrucción, los errores que tiene en la forma de escritura o son errores vinculados justamente a su personalidad, como que no le interesa demasiado acentuar la perfección en el relato que está haciendo y que quede claro que escribe mal o tiene que ver, presuponés, con falta de instrucción. Porque hay palabras que están como, parecen escritas mal a propósito. Uno desde acá diría, monstruo. En vez de poner el toy es muy de ahora, de la abreviatura de cómo escribimos. Y el loco con K también. A eso iba a ir. Mucho chat. Pero mira, monstruo, no pone monstruo, pone monstruo. Sí. Discapacitado tampoco está bien escrito. Está como, para mí... Sí. Pero mucha escritura de WhatsApp, querés decir vos, ¿no? De cosa cortita, de evitar palabras. Las dos cosas, está mal puntuada, obviamente. No tiene... Yo creo que es un chico que tuvo instrucción, o sea, es un chico que tiene que ir a primario y secundario tranquilamente. Y acá viene porque, creo yo, Mauro, que tiene comprometido la psiquis. Porque se ve que hay una especie de desmoronamiento interno, o sea, es una psiquis que tuvo cierta organización y después, posteriormente, se desorganizó. O sea, es como que con el paso del tiempo, hay varios rasgos que después vamos a avanzar, pero se ve como que con mucha fantasía, con muchas inhibiciones, con muchas, por dentro, frenos para poder accionar, y cuando acciona lo hace del modo vehemente. Ahora, Mariano, también nosotros los abogados nos planteamos la posibilidad no solamente del ámbito psicológico y psiquiátrico, que es muy atendible, por supuesto, y que por eso también está siendo tratado en el Instituto del Melchor Romero, como decía Mauro, sino además del problema neurológico. Se puede establecer a través de la grafología no solamente un problema psicológico y psiquiátrico, sino algún problema de orden neurológico, como un accidente, por ejemplo. Mira, yo me estoy especializando últimamente, trabajando con psiquiatras, en aspectos neurológicos, tratando de ver si hay patrones. Acá hay un tema que él indica que está siendo medicado. Alguien que está siendo medicado, es difícil poder analizarlo desde la grafología. ¿Por qué? Porque ante todo el tema de la salud, tanto psíquica como física, se ve en lo que se llama el género, o sea, la característica de la presión, de la continuidad del trazo. Acá se ven rupturas, vibraciones, temblores, brisados, que son como ausencias de presión. Ahora, da perfecto con alguien que esté medicado, pero también da perfecto con alguien con una desorganización psíquica importante que esté medicado. O sea, en esto sí puedo decir que tengo cierto desarrollo del ojo para verlo. ¿Es un hombre influenciable en lo que se ve en la carta? Sí. Es, pues eso, tiene muchas aristas y todas lamentablemente muy negativas. Es una persona con alta sensibilidad, que decíamos de esa desigualdad en la altura de las letras, Guillermo. Es una persona que por ser sensible es muy receptivo de lo que ocurre en el entorno y muy influenciable. Con lo cual, si él tiene, como todos, una cierta moralidad o cierto principio de realidad del límite de las acciones, es alguien que tendría que haber saltado o haber desenmascarado, si es que hubo situaciones, como él relata, así de abusos, mucho antes. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque más arriba, en la misma carta, habla como de haber liberado a Karen de una situación. Claro. Como que él sentía la presión de liberar a otra persona de algo que le estaba pasando. No sé si habla concretamente de los crímenes, pero hace referencia en la misma carta. Mira, Guillermo, es interesante porque él dice, yo como que me dice, cumplí con Karen y con mis hermanos. Ahí va.
¿sí? Como que él tenía un mandato, ¿no? habría, exactamente. Que era salvarlos. Si fue fruto de un diálogo o fue fruto de su sola imaginación, ¿por qué? Porque tanta discordancia, cito de nuevo a Augusto Wells porque es de lo más fácil hasta de googlear y ver. Cuando una escritura es discordante, desorganizada, él habla de fantasías fantasmagóricas, o sea, personas que piensan realmente cosas desopilantes, fuera de sentido común. Entonces, él da con esto. Y cuando él termina, que es verdad lo que planteaba Camelina, o la duda de Guillermo, hasta dónde está dictada o hasta dónde está aconsejada, si está aconsejada, al menos él pudo internalizar bien qué debería decir, porque hay psicológicamente una coherencia interna en el relato de la carta. Bien. Mariano, la palabra mamá, que la repite varias veces, ¿qué te dice respecto de lo que él le pasa con la mamá? Porque es como, a mí me da la sensación como medio infantil ahí el trazo, ¿no? Como si fuese un niñito el que escribe mamá. Exacto. Si Mirá, podemos... acá aparece mamá, excelente. más abajo también, la Fíjate, manera de la... No sé. Algo muy interesante con la M. Ya aparece acá cuando dice yo la amo. Sí. Los trazos, que es la primera vez en la carta que aparece este rasgo que se va a repetir. Cuando se pasa de la línea, se pasa de la raya, justamente significa lo que en la vida cotidiana nosotros decimos... ¿Pasarse de la raya? Pasarse de la raya. Literal. En inglés, step the line, o sea, te fuiste. Pero ahí, ¿qué significaría? Como dice Meli, la amo más de lo que significa el amor de madre a hijo. Mira, acá lo que está hablando creo que es de la hermana. ¿sí? Ahí de la hermana de Karen, pero después... Claro, Sí. ojo, si tomamos un poquito más arriba, la palabra más chica que tiene esta carta, Sí. lo cual desde la grafología emocional es llamativo, es amo a Karen. Ah, Karen. Con lo cual ese amor está chiquito, inhibido o no la ama Pero tanto. por eso hay un contexto que siempre quiero aclarar, no hay que olvidarse. La carta la escribe cuando se entera y ve publicado en los medios de comunicación que Karen, su pareja y Se está hermanastra, abriendo de queda libre, lo cual no es poco, con una falta de mérito, y lo acusa a él en sede haber judicial pergeñado. de ser el único autor. Digo, por ahí la explicación a ese amo tan chiquito y a no mientas tiene que ver con una situación puntual del proceso penal, ¿no? Excelente. Y ahora tomando la observación de Melina, cuando aparece la palabra mamá, es la primera palabra que toda entera está bajo renglón. Sí. No sé si él está acusado también de matar a su propia madre. Sí. Sí. Uf. Entonces, pues fíjense, el mí está apoyado en el renglón, pero el mamá cae terriblemente. Justamente cae en la estima, hay angustia, hay una desvalorización de la madre, y esto es lo que yo les mostraba que acá se ve muy bien. La carta es toda temblorosa, los trazos no son firmes. Puede ser tanto fruto de la medicación o parte de su transición psicológica, que de hecho cuanto más agravada está la situación psicológica, más fuertes o más potentes son los medicamentos. Pero la organización de la carta... Bueno, la propia doctora dice que toma 9 por día. 9 pastillas. 9 pastillas. comprimidos. No sé si serán todas de orden psiquiátrico, pero en total, entre su problema físico y su problema psiquiátrico, está tomando 9 pastillas por día. Sí, ayer, como le decía, al analizarla con otras personas, lo que nos trae es mucha angustia. ¿Hasta dónde esto está elaborado, prepensado o es espontáneo? Todas las variantes son realmente angustiantes. Y en la segunda parte donde aparece mamá, ya son todas esas líneas donde son directamente, caen 4 o 5 renglones, ¿no? Exacto. ¿Qué te dice eso? Bueno, a partir de ahí, que si la producción puede tomar la cámara y subir un poquito más la carta, ahí está. Este es lo que está marcando Melina. Frenamos ahí un poco. Fíjense, el renglón, cómo va cayendo. 1, 2, 3, 4 renglones escritos. O sea, ante la ayuda de los renglones, atraviesa ese desmoronamiento. ¿Se va hundiendo? Exactamente. ¿Simbólicamente es eso? Objetivamente son 4 renglones y habla de eso. Hay un desmoronamiento. Para que alguien lo haga esto adrede, con... Para mí, a ver, perdón que haga una especulación, porque Sí, sí. meramente es una especulación, no es información, Sí. pero lo podemos analizar juntos.
Digo, no creo que la doctora Chiribín sepa de cuestiones de grafología para decirle, escribíla de tal modo que parezca que en realidad te está pasando esto. Y además yo siempre digo lo mismo, ya sería mucho, ¿no? No es negocio la inimputabilidad, digo, porque hay una falsa creencia que declarar inimputable a un tipo es un negocio desde el punto de vista jurídico. No. Digo, no salís más. Si no estás enfermo... Estás internado, Además, y encima como dice internado con pacientes psiquiátricos. Te la regalo. Por eso yo dije recién, y este caso puede terminar sin condenados, por un tema jurídico, por falta de pruebas en un caso y por la sospecha de una inimputabilidad que habrá que probar en el otro. Pero allá lo que nos preguntamos, Meli, ¿te acordás? Sí. Lo que más nos llamó la atención fue dónde usa la mayúscula. Ahí sí uno puede decir, le interesa remarcar discapacitado, La imprenta, miente, querés decir. la imprenta, perdón. La letra imprenta. Discapacitado, no mientas. Me parece Amo, que mamá también aparece, monstruo. Igual, curiosamente, no hay muchas o ninguna, creo, palabra subrayada. ¿Eso quiere decir algo? Ah, es buena esa observación. Sí, porque las dos, tanto poner mayúsculas o imprenta, todo lo que sea variación en el escrito es un modo de resaltar algo. El año pasado analizamos acá una carta donde decían que X personas eran inocentes, pero siguiendo los subrayados marcaba como que eran los culpables. En este caso, como bien dice el doctor, no hay ningún subrayado, pero sí variaciones del modo en que él viene escribiendo, como bien notan, nos hace remarcar ciertas ideas. Y tampoco, Mariano, yo, Sí. perdón, Por favor. Melina, No pasa nada, tampoco ¿no? yo observo que haya un uso abusivo de las comillas, porque ahora los jóvenes tienen esa tendencia, De cuando encomillar, escriben, sí. a abusar de las comillas. Hasta en el modo de hablar hacemos el Hasta en el gesto modo de hablar, de claro. las comillas. Pero donde debería ir un signo de admiración para resaltar, ponen comillas. Y acá en esta carta por lo menos no se advierte. ¿Podría ser eso un signo de veracidad o de honestidad? Transparencia. Yo diría, cuanto ¿O de menos transparencia? afectado es un escrito, más veracidad se le concede. Igual que en las personas, cuanto menos afectadas, menos ampulosas, menos recargadas, como pasa a veces con los políticos, se encuentra la persona, más creíble es. En los modos, él está yendo muy directo. Me hace acordar mucho la carta, no en cómo está escrita, en las formas de la letra, pero sí en el relato de aquel chico de la Cava que había sido acusado y al final Sí. liberado. Se lo Por ve- el abuso sexual de una nena de 12 años. Exacto. Acá, y yo me acuerdo que estando ese chico imputado, yo dije, lo veo inocente, lo cual el juez así lo vio. Acá veo que el relato es veraz. Ojo, Que no está armado, no está montado Eso. para buscar algo. lo cual no quita, que esto hay que aclarar sobre todo al televidente, que él no esté mintiendo, no quita que lo que está diciendo ocurrió en la realidad. Él cree todo lo que está diciendo. Yo lo que puedo decir, desde la grafología, que todo lo que él está, Melina, relatando en esta carta, él realmente lo cree como válido, como verdadero. Después veremos si es verdad o mentira en la verdad jurídica, pero digo, él lo cree, dice usted. Totalmente. Claro. Él realmente se siente como que tomó la bandera de la casa, liberó a los hermanos, y a Karen, que de hecho es su hermanastra, de esta opresión o de este Hermanastra maltrato. o maestra. Digo esto porque... ¿Hermanastra o? Perdón, hermanastra y pareja. Digo esto porque, y mira, me salió maestra, es un fallido. Digo esto porque algunos vecinos y amigos de la infancia, incluso de él, que lo conocieron desde muy chico, aseguran que desde que Karen entró en su vida con más fuerza, él cambió por completo. Dejó de vincularse con las personas que antes se vinculaba, dejó de hablar con los amigos con los que antes hablaba y pasó a una vida mucho más taciturna. Y en la carta le está diciendo a ella como que tomó el toro por las astas y la liberó de una angustia que aparentemente a ella le tocaba vivir. No sé si es una interpretación mía, en todo caso, si es así y es errónea, pido perdón, pero me da la impresión de que hay piezas que todavía no están en su lugar en esta historia. Pero es que él no debe estar en su lugar todavía también. ¿Sabes qué? Yo lo que veo, Sí. quería consultarte, Mariano, Sí. también en varias oportunidades él habla en forma negativa, ¿no? Dice, el no sé lo que pasó. No estoy loco. No mientas, no vi nada más, no estoy loco. El no se repite cada 2 renglones. Muy bien, es lo que traté de hacer notar ya en el primer renglón. Ahí entraría un poco en el ámbito de la psicología, que en eso estamos. Freud dice,
uno de los mecanismos para no enfrentar la realidad y con todo lo displacentero que tenga es la negación. Pongo un ejemplo para el televidente. Un chiquito que tiene frío pero está en la pileta o bañándose en algún lugar divertido, el chico está muriendo de frío, el cuerpo, pero él cuando te dice no tengo frío, no te miente, no tiene la capacidad. O cuando te dice a la noche, yo no tengo miedo pero quédate por las dudas. O cuando dice... yo no fui. Exactamente. O quédate para que no me extrañes. Eso se llama negación o proyección. Hay muchos no. Yo que creo que a lo que él dice que no, hay que ponerle un sí. O sea, sí estoy... Mariano, hagamos una cosa, son las 3:30, vamos a hacer los títulos. Yo por último, para cerrar este tema, después te voy a preguntar respecto de la cercanía entre el corazón y la palabra monstruo, que me llamó la atención. Dale. ¿Bien? ¿Cómo Hacemos no? los títulos.